A las 10:17 de la mañana de un martes cualquiera, Otis Carter dejó su trapeador a un lado y entró sin anunciarse en la sala de juntas de la empresa Sterling Corp. Las risas estallaron entre los ejecutivos blancos, todos hombres de traje caro que consideraban aquel espacio sagrado. «Te perdiste, viejo», se burló Ryan Sterling, protegido por su título de Harvard y el apellido de su padre, mientras lideraba esquemas de malversación sin que nadie sospechara. «Para nada», respondió Otis con calma, deslizando un documento sobre la mesa. Las risas se extinguieron al leer la prueba oficial. El hombre invisible que durante años ignoraron y degradaron era en realidad el accionista mayoritario. Mientras ellos veían solo a un conserje, Otis observaba, documentaba y esperaba. Su título de ingeniería de Howard había quedado guardado, pero sus papeles de propiedad no. Ahora, con 400 despidos sobre la mesa, Otis Carter regresaba por lo que era suyo. Lo que sigue no es una fantasía corporativa. Es justicia de morada. Si esta historia te intriga, asegúrate de suscribirte para no perder los próximos capítulos que te dejarán sin aliento. A las 5:30 de la mañana, Otis recorría los pasillos vacíos de Sterling Corp empujando su carrito de limpieza. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, se movían con precisión. A sus 68 años, sus pasos eran más lentos, pero su mirada seguía atenta. A esa hora temprana, sin ruido ni ejecutivos alrededor, era cuando más pensaba, más recordaba. Se detuvo frente a la oficina ejecutiva, sacó su llavero y abrió la puerta del CEO. Todo estaba impecable: escritorio de caoba, ventanas de piso a techo con vista a la ciudad, papeles perfectamente alineados. Otis vació el basurero con cuidado de no mover nada. Su mirada se detuvo en una foto enmarcada: Ryan Sterling, joven, junto a su padre Thomas en la inauguración de la primera sede de la empresa. Pero Otis recordaba que ese día había 3 personas en esa ceremonia. Él también había estado ahí, justo fuera del encuadre. Pasó un trapo por el marco con especial cuidado, viendo su propio reflejo en el cristal. Aquella fue la tarde en que Thomas le prometió el mundo, antes de que todo cambiara. Unos pasos acercándose lo sacaron de sus pensamientos. Reunió rápidamente sus cosas justo cuando Patricia Wilson, directora de recursos humanos, llegaba más temprano de lo habitual. «Ah, Otis», dijo con un sobresalto, llevándose una mano al pecho. «Pensé que eras alguien más». «Buenos días, señorita Wilson», saludó con dignidad. Ella no devolvió el saludo. Miraba su teléfono. «Aprovechando que estás aquí, los espejos del baño ejecutivo siguen con manchas. Y por favor, usa los productos adecuados esta vez. La semana pasada el olor era insoportable». Otis asintió, conteniendo las palabras que querían escapar. «Sí, señorita». Ella ya se alejaba hacia su oficina, pero se detuvo un segundo. «Y Otis, el armario de limpieza del 3er piso huele como si comieras allí dentro. Los ejecutivos se han quejado. Busca otro lugar». La puerta se cerró tras ella. Otis quedó solo en el pasillo. Su rostro no cambió, salvo por un leve endurecimiento de su mirada. Era cierto, ese armario era su pequeño refugio para almorzar. El único lugar donde podía tener 30 minutos de paz. Había una cafetería, sí, pero la última vez que intentó comer allí, Ryan Sterling hizo un comentario mordaz sobre mantener separados al personal de apoyo del talento. Otis siguió su camino hacia el baño ejecutivo con la espalda recta, a pesar del peso invisible que cargaba. Mientras limpiaba el último espejo, 2 jóvenes ejecutivos entraron conversando. «Te digo, Brad, el viejo ya no está en sus cabales», decía uno. «Los números del último trimestre fueron un desastre. Y ahora quiere recortar otro 15% de la plantilla». «Asumo que solo empleados de bajo nivel», respondió Brad mientras ajustaba su corbata frente al espejo recién pulido, sin notar a Otis. «Obviamente. No se puede despedir a los que toman decisiones», se rieron. Luego, uno bajó un poco la voz al ver a Otis, pero no lo suficiente. «¿Cuántos años tendrá este? ¿No debería haber un límite de edad para empujar trapeadores?» Brad soltó una carcajada y lo miró por el espejo. Tal vez no pueda jubilarse, o tal vez simplemente ama el olor a cloro y recoger la basura de otros. «No es así, abuelo». Otis no respondió. En silencio, escurrió su trapo en el lavabo.
Baños limpios, señores, dijo con calma, reuniendo sus cosas. Al menos saben seguir órdenes, murmuró uno de ellos. Cuando Otis se dirigía a la salida, Brad se interpuso levemente en su camino, obligándolo a rodearlo. Ah, y alguien derramó café en la sala de conferencias. Haznos un favor y límpialo, ~barra U00 ¿quieres? Claro, señor, respondió Otis, su voz firme, mientras algo se endurecía en su pecho. Durante el resto de la mañana, Otis enfrentó más de lo mismo, miradas por encima del hombro, órdenes dadas sin respeto y conversaciones que se interrumpían al verlo entrar. Una ejecutiva se tapó la nariz al cruzarse con él en el pasillo, exagerando una mueca de disgusto. Dos gerentes dejaron de hablar abruptamente cuando entró a pasar la aspiradora, mirándolo como si fuera una amenaza. Un interno casi volcó su carrito y luego le gruñó, «Ten más cuidado con eso». Cada gesto por separado podía parecer insignificante. Pero juntos formaban una corriente constante contra la que Otis nadaba desde hacía décadas. A la hora del almuerzo, se retiró al único lugar donde encontraba un poco de paz, el armario de limpieza del tercer piso. A pesar de las quejas, seguía siendo su refugio. Sacó un pequeño banquito plegable, lo colocó entre las estanterías de productos, y se sentó con un quejido suave de sus rodillas. De su gastada lonchera sacó un sándwich simple y un termo con café. Comió en silencio, rodeado del olor a químicos de limpieza, dejando que su mente vagara. Pensaba en otro tiempo, cuando era joven, apenas con 30 años, y trabajaba como conserje para una pequeñísima empresa que apenas comenzaba, la primera versión de lo que luego sería Sterling Corp. Recordaba con nitidez la noche en que encontró a Thomas Sterling, el fundador, solo en su oficina, con las manos en la cabeza, rodeado de cuentas por pagar y avisos de corte. Otis había entrado a vaciar la basura y, en un impulso, le ofreció una taza de café. De algún modo, terminaron conversando. Otis, que llevaba años ahorrando para iniciar su propio negocio, le mencionó que tenía $30,000 guardados. Thomas, que había sido rechazado por todos los bancos, lo miró como si viera una luz en la oscuridad. Preferiría tener un socio honesto que 10 tiburones ricos, le había dicho Thomas. Esa fue la noche en que firmaron el acuerdo que cambiaría sus vidas para siempre. La puerta del armario se abrió de golpe, inundando el espacio con la luz blanca del pasillo. Ryan Sterling apareció en el umbral. Su traje costoso contrastaba brutalmente con la humildad del lugar. Así que aquí es donde te escondes, dijo con desdén, frunciendo el ceño por el olor. ¿Patricia no te habló de esto? Hemos recibido quejas. Otis se puso de pie de inmediato, guardando los restos de su almuerzo. Lo siento, señor Sterling. Ya estaba terminando. Los ojos de Ryan se entrecerraron al ver el banquito y la lonchera. ¿Esto es alguna especie de vivienda? Porque eso violaría varios códigos de salud. No, señor. Solo es mi descanso. Pues a partir de hoy, descansa en otro lado. Preferiblemente fuera del edificio. Esto no es un albergue. La mirada de Ryan se deslizó con desdén por el uniforme de Otis antes de girarse hacia su teléfono, que comenzaba a sonar. Vacía este armario de tus cosas antes del final del día. Se alejó sin esperar respuesta. Otis quedó allí, con el alma ardiendo y el rostro sereno. Con lentitud, guardó el banquito en su carrito y se dirigió al vestuario del sótano. El lugar estaba vacío. Abrió su casillero de siempre. Colgado había un uniforme limpio. Y sobre el banco de metal, una vieja maleta de cuero. La abrió con cuidado. Dentro, documentos protegidos en fundas plásticas, certificados de acciones, contratos, cartas. En sus manos, un título, el 51% de Sterling Corporation, firmado por Thomas Sterling. A su lado, una carta escrita a mano, Otis, amigo mío, esta compañía es tan tuya como mía. Cuando llegue el momento, estos papeles hablarán por ti. Otis cerró la maleta con determinación. Tal vez no hoy. Pero pronto. El momento que había esperado durante décadas finalmente se acercaba. Al día siguiente, el edificio de Sterling Corp parecía vibrar con rumores. En los pasillos, se hablaba en susurros sobre un posible despido masivo. Algunos empleados se miraban con recelo, otros, con resignación.
Pero nadie prestaba atención al hombre que empujaba un carrito de limpieza con una expresión serena e inmutable. Otis Carter, sin embargo, había despertado con una claridad que no sentía desde hacía años. Había pasado la noche repasando los documentos, recordando la promesa de Thomas Sterling y el propósito que compartieron cuando la empresa era apenas una idea dibujada sobre una servilleta. Mientras pulía una vitrina en el pasillo central, Otis escuchó voces provenientes de la sala de juntas. Se acercó con naturalidad, ubicándose junto al respiradero que transmitía el sonido hacia el corredor. Sabía, por experiencia, que desde ahí se podía oír todo con nitidez. Los márgenes de ganancia han caído de manera inaceptable, decía Ryan Sterling. Los accionistas exigen acción inmediata. La propuesta de reestructuración contempla una reducción del 20% de la plantilla, añadió Walter Price, el CFO. Empezaremos con los niveles más bajos. Otis dejó de mover el trapo. Detrás de esa decisión había 387 personas, recepcionistas, analistas, técnicos, padres y madres, trabajadores que llevaban a veces décadas construyendo esa empresa. Su empresa. Además, prosiguió Ryan, cerraremos el departamento de I y de no ha producido nada útil en 18 meses. Pero era el orgullo de Thomas, dijo una voz femenina, probablemente Martha Donovan. Mi padre también creía en pagarle de más al conserje porque parecía buena persona. La sentimentalidad no paga dividendos, respondió Ryan, provocando risas entre los presentes. Otis se apartó lentamente del respiradero. Su pecho subía y bajaba con profundidad, pero su rostro seguía imperturbable. No era la primera vez que escuchaba palabras así. Pero algo había cambiado. Ya no estaba solo escuchando. Estaba eligiendo actuar. Ese mediodía, mientras otros almorzaban, Otis fue al archivo del cuarto piso. Nadie solía vigilar esa área. Con movimientos firmes, localizó carpetas etiquetadas como compensaciones ejecutivas y bonificaciones aprobadas. Lo que encontró confirmó sus sospechas: desvío de fondos, registros falsificados, incrementos no autorizados. Fotografió todo con su viejo teléfono plegable y volvió a dejar cada cosa en su sitio. Esa noche, en su habitación modesta, Otis extendió los documentos sobre la mesa como si estuviera armando un rompecabezas. Ya no se trataba solo de una injusticia personal. Era una traición a los principios que habían dado origen a Sterling Corp. Y ahora, tenía las pruebas. 3 días después, cuando el reloj marcaba las 10 de la mañana, Otis dejó su trapeador. Con su único traje, el mismo que usó en la boda de su hija, caminó hacia la sala de juntas con la maleta de cuero en la mano. Sus pasos eran tranquilos, pero firmes. Su momento había llegado. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal para no perderte nuevas historias emocionantes que nos recuerdan el poder oculto en las personas más invisibles. Los pasillos de Sterling Corp estaban inusualmente silenciosos cuando Otis Carter llegó al piso ejecutivo. Con su traje bien planchado y su maleta de cuero en la mano, avanzó con paso sereno. Algunos empleados lo miraban sin reconocerlo. Otros lo observaban confundidos, preguntándose qué hacía ese hombre, claramente mayor y fuera de lugar, en un sector reservado para la cúpula directiva. Frente a la puerta de la sala de juntas, la asistente de Ryan Sterling se levantó de su escritorio, perpleja. «Señor. ¿Puedo ayudarle?» «Sí, gracias». «Están esperándome», respondió Otis con voz firme. Antes de que ella pudiera reaccionar, Otis empujó suavemente la puerta y entró. El murmullo de la reunión se apagó al instante. 12 ejecutivos sentados alrededor de la mesa de caoba lo miraron con desconcierto. Ryan Sterling frunció el ceño. «¿Carter? ¿Qué demonios haces aquí? ¿Y por qué estás vestido así?» Las miradas iban del traje desgastado de Otis a la maleta que llevaba. Algunas risas se escaparon. Logan Matthews, mano derecha de Ryan, se puso de pie. «Este es un espacio privado. Necesita retirarse inmediatamente». Otis avanzó sin responder, colocó su maleta sobre la mesa y la abrió con cuidado. Extrajo un documento plastificado y lo deslizó al centro de la mesa. «Este es el certificado original de acciones. Firmado por Thomas Sterling en 1988. Representa el 51% de la propiedad de esta compañía». El silencio se volvió más denso.
Ryan se inclinó para mirar el papel, luego retrocedió como si hubiera tocado fuego. «Eso es imposible», murmuró. «¿Esto es una broma?» «No lo es», respondió Martha Donovan, tomando el documento con manos temblorosas. «Conozco la firma de Thomas. Esto es auténtico». «Tengo más pruebas», dijo Otis, colocando sobre la mesa otros documentos, registros de transferencia, acuerdos fiduciarios, copias certificadas ante notario. Un murmullo se extendió entre los presentes. Ryan Sterling se puso de pie, rojo de furia. «Esto es un engaño. Un fraude. Llamen a seguridad. Antes de hacerlo, te sugiero revisar bien lo que firmas tú mismo cada trimestre. Este paquete ha sido validado por la SEC y está respaldado por documentación legal». La sala se sumió en un silencio cargado. Otis miró a cada uno de los presentes con una serenidad que contrastaba con el caos que acababa de sembrar. «Durante más de 30 años, fui invisible para ustedes. Pero he estado aquí, cada día. Viendo, escuchando, esperando. Esta empresa no es lo que Thomas y yo soñamos. Y hoy, eso cambia. Si te impresionó la dignidad con la que Otis se presentó, deja tu me gusta. Así sabremos que quieres más historias como esta, donde la justicia encuentra su camino». El ambiente en la sala de juntas se había tornado tenso, casi irrespirable. Nadie hablaba. Todos observaban cómo Otis retiraba con calma cada documento de la maleta, colocándolos como piezas de una verdad innegable. «Aquí tienen», dijo mientras desplegaba la carta manuscrita de Thomas Sterling. Esta fue escrita semanas antes de su fallecimiento. En ella, Thomas explica por qué nunca cambió la estructura original de propiedad y por qué confió en que yo, algún día, reclamaría mi lugar. Ryan intentó recomponerse, forzando una sonrisa irónica. «Todo esto es muy conmovedor, Carter. Pero incluso si esos documentos fueran auténticos, la empresa ha pasado por múltiples reorganizaciones desde entonces. Es probable que esos acuerdos hayan quedado sin efecto». Otis no se alteró. Cada vez que se reestructuró la compañía, los registros del fideicomiso fueron preservados. Ustedes mismos lo procesaron, aunque quizás nunca se preguntaron por qué una cuenta marcada como OT aparecía en cada balance. Walter Price, el CFO, asintió lentamente. «Siempre creí que era un código legado del fundador. Nunca investigué más». «Era mi cuenta», confirmó Otis. «Mi participación». Los murmullos crecieron entre los miembros del consejo. Martha Donovan levantó la voz. «Propongo suspender inmediatamente el plan de despidos y la liquidación de activos, hasta que se esclarezca esta situación». «Secundo la moción», dijo otro miembro del consejo, levantando la mano. Ryan golpeó la mesa. «Esto es un golpe bajo. Una conspiración armada por un conserje resentido». «Cuidado con tus palabras, Ryan», le advirtió Martha. «No estás en condiciones de insultar a nadie». Otis se mantuvo firme. «No he venido a destruir nada. He venido a salvar lo que queda de la visión de Thomas Sterling. La empresa que construimos juntos no era esta. Era una donde la innovación, la dignidad y la verdad importaban más que el beneficio inmediato». Una pausa se instaló en la sala. Por primera vez, varios de los presentes bajaron la mirada. La arrogancia habitual se había evaporado. Otis ya no era el conserje que ignoraban en los pasillos. Era el dueño legítimo, y hablaba con la fuerza tranquila de quien ha esperado demasiado tiempo para ser escuchado. En las horas que siguieron a la impactante revelación de Otis, el edificio de Sterling Corp se llenó de murmullos. Algunos empleados no podían creer lo que habían escuchado, que el conserje de toda la vida no solo era el verdadero dueño, sino que había decidido actuar justo cuando la empresa más lo necesitaba. Otis no perdió tiempo. Volvió a su casillero en el sótano, guardó con cuidado los documentos, y sin cambiarse de ropa, se dirigió a la oficina del departamento legal. Martha lo acompañó. Ambos sabían que las próximas horas serían decisivas. «Vamos a necesitar apoyo legal inmediato», dijo Martha mientras caminaban. «Ryan va a contraatacar. Tiene contactos, recursos, y mucho miedo». Otis asintió. «He esperado décadas. No voy a retroceder ahora». Mientras tanto, Ryan Sterling reunía a sus aliados en su oficina privada.
Logan Matthews, su leal ejecutor, lo escuchaba con atención mientras Ryan caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. No podemos dejar que esto avance. ¿Te das cuenta del precedente que sienta? Si permitimos que este hombre se quede, medio Wall Street se va a reír de nosotros. Ya se están riendo, dijo Logan con seriedad. El rumor se esparció en menos de una hora. Ryan se detuvo, furioso. Entonces será guerra. Y fue exactamente eso lo que desató. A la mañana siguiente, Ryan presentó una demanda ante los tribunales, impugnando la validez de los documentos de Otis. Argumentaba que eran antiguos, inverificables y que nunca habían sido notificados de manera oficial. La noticia cayó como una bomba entre los empleados. Unos temían por sus trabajos. Otros, por sus ahorros y pensiones. Pero entre todos, empezaba a formarse un grupo silencioso de apoyo hacia Otis. No era solo por la historia. Era por la forma en que los miraba a los ojos. Por los años en que había estado ahí, sin pedir nada, observando todo. Otis, por su parte, se mantenía firme. Reunía documentos, activaba contactos legales discretos que Thomas le había recomendado muchos años atrás, y preparaba un plan de contingencia. Sabía que la batalla sería larga. Pero también sabía que no la libraba solo. Las siguientes semanas en Sterling Corp fueron de tensión constante. La empresa se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde cada mirada, cada decisión, y cada reunión escondía alianzas y traiciones. En la superficie, todo parecía continuar con normalidad. Pero por debajo, la estructura temblaba. Otis Carter, ahora reconocido oficialmente como accionista mayoritario, había convocado una auditoría interna con apoyo de una firma externa. Martha Donovan y Jake Wilson, un joven analista que había comenzado a colaborar con él, lo ayudaban a revisar cada rincón administrativo de la empresa. Lo que estaban encontrando era peor de lo que imaginaban. Estos pagos a consultoras no existen, dijo Jake mientras señalaba una hoja de cálculo. Son empresas fantasmas. Y este fondo de pensiones, añadió Martha. Tiene transferencias directas a cuentas que no están a nombre de Sterling Corp. Otis observaba en silencio. Con cada documento, se confirmaban los años de desvíos y corrupción. Pero también, con cada evidencia, su caso se fortalecía. Mientras tanto, Ryan y su equipo apelaban la decisión del directorio que lo había suspendido. Utilizaban todos los medios posibles, influencia en los medios, presión a inversores, y sobre todo, el miedo. Empezaron a circular rumores sobre cierres de departamentos, despidos masivos y quiebras inminentes. En respuesta, Otis organizó una reunión general con todos los empleados en el auditorio principal. Nunca antes había hablado frente a tantas personas. Vestido con un traje sencillo, tomó el micrófono con calma. Lo que dijo, nadie lo olvidó. Sé que hay miedo. Lo entiendo. Pero déjenme decirles algo. No vine a destruir esta empresa. Vine a devolverle el alma que alguna vez tuvo. Vine a honrar el trabajo de todos ustedes, de los que están en la primera línea, de los que nunca fueron escuchados. El auditorio quedó en silencio. Luego, una ola de aplausos. Muchos lo miraban por primera vez como líder, no como figura simbólica. Días después, la auditoría confirmó irregularidades serias, desvíos de fondos, falsificación de firmas, manipulación de balances. Walter Price, el CFO que había sido cómplice silencioso, comenzó a colaborar con Otis, aportando documentos y confirmando transacciones. La presión sobre Ryan aumentaba. Pero no se rendía. En la sombra, preparaba su último recurso, un sabotaje interno. Logan Matthews, todavía a su lado, comenzó a contactar empleados clave con promesas de ascensos y beneficios si lo ayudaban a instalar un software que anularía los accesos de Otis al sistema financiero. Lo que no sabían era que uno de esos empleados contactados era Jake Wilson. Y Jake, fiel a Otis, grabó toda la conversación. Con la evidencia en mano, Otis convocó una reunión de emergencia con el consejo. Esta vez, no solo presentó los resultados de la auditoría, sino también la grabación. Las caras de varios se tornaron pálidas. No estoy aquí para venganza, dijo al final. Pero la justicia, a veces, necesita una voz. Hoy, soy esa voz.
Si tú también crees que las personas invisibles tienen mucho que decir, deja tu comentario. Queremos saber qué opinas de esta historia de coraje, integridad y redención. La reunión de emergencia convocada por Otis se convirtió en un punto de inflexión. Por primera vez, la mayoría del consejo directivo lo miraba no como una anomalía, sino como una figura de autoridad legítima. El ambiente era sobrio. Algunos evitaban hacer contacto visual, otros asentían con gravedad ante cada prueba presentada. Otis expuso con claridad las acciones tomadas por Ryan y Logan, los desvíos financieros, los intentos de encubrimiento y el reciente intento de sabotaje. Luego, reprodujo el audio en el que Logan ofrecía sobornos a cambio de instalar un programa encubierto. Esto no es solo una cuestión legal, dijo Otis, su voz firme. Es una cuestión de principios. De lo que permitimos y lo que decidimos detener. El silencio que siguió fue denso. Finalmente, Martha Donovan tomó la palabra. Propongo que el señor Logan Matthews sea suspendido de sus funciones de manera inmediata y se entregue toda esta información a las autoridades competentes. Secundado, respondió otro consejero, sin titubear. La moción fue aprobada por mayoría absoluta. Logan, presente en la sala, no dijo una palabra. Se levantó con lentitud y abandonó el lugar sin mirar a nadie. Horas más tarde, agentes federales se presentaron en las oficinas de Sterling Corp. Con orden judicial en mano, requisaron computadoras, discos duros y documentos. La imagen de Logan Matthews siendo escoltado por dos agentes se volvió viral en redes sociales en cuestión de minutos. Mientras tanto, Otis trabajaba sin descanso. Sabía que la salida de Ryan y Logan era apenas el principio. Tenía que reconstruir la confianza de los empleados, calmar a los inversores y estabilizar las operaciones internas. Implementó medidas inmediatas. Congeló los bonos ejecutivos, restauró el presupuesto de I&D y se reunió personalmente con cada jefe de departamento para conocer las necesidades reales de sus equipos. También ordenó crear un canal anónimo para que cualquier empleado pudiera reportar irregularidades sin temor a represalias. En pocos días, comenzaron a llegar mensajes. Algunos denunciaban acosos silenciosos, otros, favoritismos, fraudes menores y desvíos no documentados. Otis no delegó estas denuncias. Las leía personalmente, y en cada una de ellas respondía con acciones. A veces bastaba una conversación. Otras, requería cambios estructurales. Lo importante era demostrar que ahora alguien estaba escuchando. La noticia de su liderazgo ético no tardó en propagarse fuera de la empresa. Varios medios comenzaron a referirse a él como el CEO invisible, que había rescatado una corporación desde el sótano. Los titulares pasaron de escándalo a admiración. Incluso algunos exempleados, que habían sido despedidos bajo la administración de Ryan, se acercaron para agradecerle y pedir una segunda oportunidad. Otis respondió como siempre, con humildad, pero sin titubeos. Aquí hay lugar para quien quiera construir, no destruir, decía. En menos de un mes, el clima dentro de Sterling Corp había cambiado. No por magia, sino por trabajo firme, coherencia y una voluntad inquebrantable de hacer lo correcto. Y sin embargo, todos sabían que el mayor desafío aún estaba por venir, enfrentar a Ryan Sterling en los tribunales. La fecha del juicio contra Ryan Sterling se acercaba y la tensión crecía dentro y fuera de las oficinas de Sterling Corp. El caso había captado la atención nacional. Medios de comunicación, expertos legales y analistas corporativos debatían a diario sobre el impacto del proceso, no solo en el destino de la empresa, sino también como símbolo de un cambio de era en el mundo empresarial. Otis se mantenía centrado. A pesar del foco mediático, seguía llegando temprano a la oficina, saludando por nombre a cada empleado, manteniéndose visible, cercano, presente. Para él, el juicio no era una plataforma para su ego, sino un paso más hacia la reparación de una historia de abusos. Mientras tanto, Jake Wilson y Martha Donovan lideraban el equipo de preparación del caso. Cada día, nuevas evidencias eran clasificadas, organizadas y revisadas por los abogados. Archivos de correos, transferencias a cuentas offshore, grabaciones de reuniones internas. Ryan había dejado un rastro más amplio de lo que imaginaban. Tenemos todo lo que necesitamos para demostrar el fraude, dijo Martha una tarde, tras salir de una reunión con los fiscales. Pero Ryan no se va a rendir tan fácilmente.
Está apelando a todo tipo de tácticas, posponer audiencias, desacreditar testigos, manipular la narrativa pública. Otis asintió en silencio. Lo sabía. Ryan Sterling no había construido su poder sobre la razón, sino sobre el miedo. Y eso lo volvía peligroso, incluso acorralado. Un viernes por la noche, Otis recibió una visita inesperada. Walter Price, el ex CFO, tocó la puerta de su oficina con expresión seria. «Necesita ver esto», dijo, entregándole un pendrive. «No lo incluí en los documentos que enviamos a los fiscales. Pero creo que ya es momento». En el archivo había una grabación secreta, una reunión privada entre Ryan, Logan y dos inversionistas, en la que discutían cómo desmantelar el fondo de pensiones para cubrir pérdidas personales. La evidencia era devastadora. «¿Por qué no entregaste esto antes?», preguntó Otis. «Porque tenía miedo», respondió Walter sin rodeos. «Miedo de lo que Ryan podía hacer. Pero tú me diste una razón para creer que esta empresa puede ser diferente». Otis no respondió de inmediato. Solo le ofreció un asiento y un café. En silencio, compartieron la carga de quienes, durante mucho tiempo, habían callado. Días después, cuando el juicio finalmente comenzó, Otis se presentó en el tribunal sin abogados a su lado. Se sentó entre los empleados que lo habían acompañado desde el principio. Para él, la verdad debía caminar entre la gente, no en las torres de mármol. Ryan llegó con un séquito de abogados y cámaras. Sonrió al entrar, como si aún pudiera controlar el relato. Pero su sonrisa se borró al ver a Otis rodeado de trabajadores, con cabezas en alto y rostros decididos. La batalla final estaba en marcha. El primer día del juicio fue una escena cargada de simbolismo. El tribunal estaba lleno. Empleados, periodistas, exdirectivos y curiosos ocupaban cada asiento. Otis, con su porte sencillo y mirada serena, contrastaba con la ostentación del equipo legal de Ryan, que ocupaba toda una fila con carpetas, portátiles y asistentes personales. El juez abrió la sesión y pidió a ambas partes que presentaran sus posiciones iniciales. Los abogados de Ryan intentaron pintar el caso como una disputa entre accionistas con visiones distintas. Intentaron restarle validez a los documentos de Otis, cuestionando su autenticidad y la interpretación de los estatutos de la empresa. Pero entonces Martha Donovan tomó la palabra en nombre de Otis. Su discurso fue breve, preciso y devastador. Presentó la línea de tiempo de los documentos, el respaldo de firmas legales, la existencia del fideicomiso, las pruebas de auditoría, y finalmente, reprodujo la grabación entregada por Walter. El silencio en la sala fue absoluto mientras se escuchaban las voces de Ryan y Logan hablando de desviar fondos del plan de pensiones. Las expresiones cambiaron. Incluso algunos de los jurados fruncieron el ceño. Ya no se trataba solo de propiedad. Era una cuestión de integridad, de traición. En los días siguientes, desfilaron testigos, empleados, expertos forenses, auditores externos. Jake Wilson fue uno de los más contundentes. Con serenidad, detalló cómo había descubierto inconsistencias en los libros contables, cómo fue intimidado y cómo decidió apoyar a Otis. Por su parte, la defensa de Ryan se fue debilitando. Intentaron desviar la atención hablando del pasado de Otis, de su rol como conserje, de su supuesta inexperiencia en gestión. Pero cada intento era neutralizado por hechos. Otis había estado allí desde el principio, había financiado el nacimiento de la empresa, y su visión había sido sistemáticamente ignorada por prejuicio y conveniencia. Finalmente, llegó el día en que Otis tomó el estrado. La sala se llenó de un silencio expectante. No necesitó discursos elaborados. Su testimonio fue una mezcla de memoria, dignidad y claridad moral. Durante más de 3 décadas trabajé en esta empresa como conserje, no porque no tuviera opciones, sino porque decidí proteger mi inversión sin perturbar el crecimiento de Sterling Corp. Thomas Sterling me pidió que esperara, que tuviera paciencia. Hoy, después de todo lo que he visto y escuchado, sé que esa espera terminó. No vengo a reclamar poder, vengo a restaurar justicia. Sus palabras resonaron en el recinto. Al salir, la multitud lo recibió con aplausos espontáneos. Otis no los buscaba, pero no los rechazó. Solo levantó ligeramente la cabeza, como quien reconoce que, por fin, alguien lo ve por completo. El juicio avanzó con fuerza.
Durante la segunda semana, las pruebas presentadas por el equipo legal de Otis empezaron a tomar cuerpo en la narrativa pública. La imagen de Ryan Sterling como un empresario brillante comenzaba a desmoronarse. Los medios que antes lo apoyaban ahora cuestionaban sus métodos y su ética. Columnistas titulaban sus artículos con frases como "del privilegio al escándalo" y "el conserje que vio lo que nadie quiso ver". Dentro del tribunal, el ritmo era implacable. Cada testigo llamado por la defensa parecía más una distracción que un respaldo. Y cada documento que intentaban presentar era rápidamente desarmado por los auditores forenses contratados por Otis. La diferencia de tono era evidente. Mientras la defensa gritaba, presionaba e intentaba intimidar, el equipo de Otis hablaba con calma, con evidencia, con una verdad que no necesitaba elevar la voz. Una mañana, fue el turno de Patricia Wilson, la directora de Recursos Humanos. Se presentó con nervios visibles, pero dispuesta a hablar. Contó cómo fue presionada por Logan Matthews para cerrar procesos internos que podrían haber revelado los abusos financieros. Confesó que muchas veces pensó en renunciar, pero que temía no encontrar trabajo en otra empresa del mismo nivel. No era solo miedo, dijo Patricia. Era esa sensación de que, sin importar lo que hiciera, nadie iba a escucharme. El poder estaba concentrado, y el resto solo éramos engranajes reemplazables. Otis la observó desde el público, sin juicio en su mirada. Solo atención. Al terminar su testimonio, Patricia se detuvo frente a él, bajó ligeramente la cabeza y susurró, «Gracias». Luego, regresó a su asiento. Ese día, algo cambió. Los empleados de Sterling Corp comenzaron a organizarse por su cuenta. Formaron un grupo de apoyo en redes sociales bajo el nombre Voces de Sterling, donde compartían anécdotas, injusticias pasadas y muestras de solidaridad con Otis. Algunos exempleados comenzaron a contar historias que antes habían callado, despidos arbitrarios, proyectos saboteados, promociones vendidas bajo la mesa. El juez, al notar la atención pública creciente, solicitó que todas las sesiones restantes del juicio fueran transmitidas en vivo por un canal judicial. La sala se llenó aún más. El país entero comenzaba a ver, en tiempo real, cómo se juzgaba no solo a un hombre, sino a una cultura empresarial entera. A pesar de la exposición, Otis no cambió su actitud. Seguía llegando en metro, caminando los últimos metros hasta el tribunal, saludando al personal de seguridad y al conserje del edificio judicial. Un día, incluso se detuvo para ayudar a un joven a levantar una caja pesada en la entrada. Para él, el juicio no le quitaba la esencia. Solo la hacía visible. Durante la tercera semana, llegaron las declaraciones finales. Ryan, presionado por sus abogados, decidió no testificar. Su ausencia en el estrado fue leída como una señal de cobardía. Otis, en cambio, asistió a cada minuto del juicio. No necesitaba convencer con palabras. Su historia ya lo hacía por él. El jurado deliberó durante horas. La tensión en la sala era casi insoportable. Cada minuto que pasaba sentía como un eco de todos los años que Otis Carter había pasado siendo invisible. Finalmente, al caer la tarde, se anunció que el veredicto estaba listo. Todos se pusieron de pie. El juez pidió silencio, y el vocero del jurado se levantó con el sobre en la mano. Con voz clara, declaró: en el caso de fraude corporativo, malversación de fondos, abuso de poder y falsificación de documentos, encontramos al acusado Ryan Sterling culpable en todos los cargos. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Algunos aplaudieron, otros lloraron en silencio. Ryan se quedó inmóvil, pálido, con la mirada fija en el suelo. Su mundo acababa de derrumbarse. Otis no celebró. Solo cerró los ojos por un instante, como si dejara ir décadas de carga emocional en un único suspiro. Luego giró hacia los empleados presentes, muchos de ellos emocionados, y les dedicó una leve sonrisa. Había cumplido su promesa. En los días siguientes, las noticias dominaron todos los canales. El conserje que derrotó al CEO era la frase más repetida. Pero dentro de Sterling Corp, algo más profundo comenzaba a germinar. Otis convocó a una asamblea general. Se paró al frente de más de 1000 empleados y habló sin papeles, sin pantalla, sin título. Esta empresa no fue construida por uno solo, nem destruida por uno solo. Agora temos a oportunidade de reconstruíla entre todos.
Com ética. Com dignidade. Com propósito. Propuso unha nova estrutura, comité ético formado por funcionarios de todos os níveis, supervisado externa para auditorias, e participacao real dos colaboradores nas decisões estratégicas. Ninguén esperaba iso. E ninguén se opos. Como tempo, Sterling Corp voltou a crecer. Non apenas financeiramente, mas en confianza, cultura e propósito. Investidores que antes ameacaban sair retornaran. Parceiros que habíanse afastado reaproximáranse. E, máis importante, funcionarios que habían perdido a fe agora andaban pelos corredores como orgullo. Otis recusou o cargo formal de CEO. Dise que seu papel era outro. Permaneceu como presidente do Conselo e mentorou jóvenes líderes, inclusive Jake Wilson, que asumiu a diretoria de Innovacao con apenas 29 anos. Marta Donovan foi promovida a directora de Operacoes, e Walter Price, após prestar contas e colaborar coma Justica, foi reintegrado ao sete financeiro como consultor de ética, unha forma de transformar arrependimento e Macao construtiva. A historia de Otis Carter tornouse case de estudo en universidades. Documentarios foran producidos. Mas ele seguía caminando pelas rúas con discricao. Moraba no mesmo bairro, usaba o mesmo transporte público e frecuentaba o mesmo café. Cuando preguntado por jornalista por que nunca buscou reconocimiento público, respondeu con simplicidade. Iu non quería ser famoso. Iu só quería ser ouvido. E foi. Por toda unha Jeracao. Anos depois, auditorio lotado durante unha conferencia sobre lideranca ética, unha joven levantouse e perguntou. Señor Carter, o que o motivou a continuar mesmo cando ninguén acreditaba no senor? Otis sorriu, olou ao redor e respondeu. Porque iu sabía que a verdade, mesmo silenciosa, sempre encontra unha forma de ser ouvida. E porque cada persoa que se cala diante da injustica, perpetúa o sistema que a criou. Iu apenas escolli non me calar. Se esta historia te tocou, non esqueca de deixar seu comentario, curtir este vídeo e se inscrever no canal. Aquí compartilamos historias que merecen ser lembradas. Gracias por acompañarnos hasta el final.